Trastornos de la función renal. Infecciones de las vías urinarias. Obstrucción y reflujo. La obstrucción y el reflujo son otros factores contribuyentes en el desarrollo de infecciones de las vías urinarias. Cualquier microorganismo que entra a la vejiga es arrastrado durante la micción. Cuando se obstruye el flujo, la orina permanece en la vejiga y actúa como un medio para el crecimiento bacteriano. Los microorganismos en la orina contaminada pueden ascender a lo largo de los ureteros para infectar los riñones. La presencia de orina residual se correlaciona estrechamente con la bacteriuria y con su recurrencia después del tratamiento. Otro aspecto de la obstrucción del flujo de la vejiga y distensión es la presión intravesical incrementada, que comprime los vasos sanguíneos de la pared de la vejiga, ocasionando una disminución en las defensas de la mucosa de la vejiga. En las infecciones relacionadas con éstasis del flujo de orina, la obstrucción podría ser anatómica o funcional. Las obstrucciones anatómicas incluyen cálculos de vías urinarias, hiperplasia prostática, embarazo y malformaciones de la unión ureterovesical. Las obstrucciones funcionales incluyen vejiga neurogénica, micción poco frecuente, inestabilidad del músculo detrusor y estreñimiento. El reflujo ocurre cuando la orina de la uretra se mueve hacia la vejiga. En las mujeres, el reflujo vésico-uretral puede ocurrir durante las actividades tales como toser o ponerse en cuclillas, en las que el incremento de la presión intraabdominal causa que la orina pase a la uretra y luego se regrese a la vejiga cuando disminuye la presión. Esto puede suceder también cuando la micción se interrumpe de manera abrupta. Debido a que el orificio uretral se contamina frecuentemente con bacterias, el mecanismo de reflujo podría causar que las bacterias sean llevadas hacia la vejiga. Un segundo tipo de mecanismo es el reflujo vésico-ureteral. Ocurre al nivel de la vejiga y el uréter. Normalmente, la porción distal del uréter se encuentra entre la capa de músculo y la superficie mucosa de la pared de la vejiga, formando un colgajo. El colgajo se comprime contra la pared de la vejiga durante la micción, evitando que la orina regrese hacia los ureteros. En personas con reflujo vésico-ureteral, el uréter entra en la vejiga en un ángulo recto, causando así que la orina sea forzada a entrar al uréter durante la micción. Esto se ve con mucha frecuencia en niños con infecciones de vías urinarias y se cree que resulta de defectos congénitos en la longitud, diámetro, estructura muscular o inervación del segmento submucoso del uréter. El reflujo vésico-ureteral se ve también en adultos con obstrucción del flujo de la vejiga, principalmente debido al incremento en el volumen y presión de la vejiga. Infección inducida por catéter. Los catéteres urinarios son tubos hechos de látex o plástico. Se insertan por la uretra hacia la vejiga con el propósito de drenar la orina. Son una fuente de irritación ureteral y proporcionan un medio para la entrada de microorganismos hacia las vías urinarias. La bacteriuria relacionada con el catéter es la causa más frecuente de septicemia por bacterias gram-negativas en pacientes hospitalizados. Los estudios han mostrado que las bacterias se adhieren a la superficie del catéter e inicia el desarrollo de una biopelícula que cubre la superficie del catéter. La biopelícula tiende a proteger las bacterias de la acción de los antibióticos y dificulta el tratamiento. Un sistema de drenaje cerrado, es decir, cerrado al aire y otras fuentes de contaminación, y la atención cuidadosa de la higiene perineal, es decir, limpiar el área alrededor del meato uretral, ayuda a evitar infecciones en personas que requieren un catéter de manera permanente. El lavado cuidadoso de las manos y la detección y tratamiento oportuno de las infecciones urinarias son también esenciales. Las manifestaciones clínicas de la infección urinaria dependen de si la infección afecta a las vías urinarias inferiores, vejiga, o superiores, riñón, y si la infección es aguda o crónica. La mayoría de las infecciones son infecciones agudas no complicadas de la vejiga que ocurren en las mujeres. Las infecciones superiores afectan el parénquima y pelvis del riñón. Son menos comunes y ocurren con mayor frecuencia en niños y adultos con obstrucciones de las vías urinarias u otras afecciones predisponentes tales como la diabetes. Un episodio agudo de cistitis, que es la infección de la vejiga, se caracteriza por micción frecuente, malestar abdominal o en la parte baja de la espalda
y ardor y dolor al orinar, llamado disuria. Ocasionalmente, la orina es turbia y maloliente. En adultos, la fiebre y otros signos de infección están por lo general ausentes. Si no hay complicaciones, los síntomas desaparecen en 48 horas de tratamiento. Los síntomas de cistitis podrían representar también uretritis causada por Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y virus del herpes simplex o vaginitis atribuible a Trichomonas vaginalis, especies de Cándida. El diagnóstico de la infección de vías urinarias se basa normalmente en síntomas y en el examen de la orina para la presencia de microorganismos. Cuando es necesario, se emplean radiografías, ultrasonografías y tomografías con exploraciones renales para identificar factores contribuyentes tales como obstrucción.